Comenzamos una nueva entrevista en El Mostrador y hoy nos acompaña uno de los coordinadores de la Comisión de Participación Popular. Vamos a conversar de todo lo que ha sucedido estos últimos días con las iniciativas de norma popular que han ingresado a la Convención Constitucional y para eso nos acompaña Bastián Lavé. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, partamos, Bastián, por hacer un recuento de cuántas iniciativas finalmente ingresaron y cuántas personas aproximadamente participaron de este proceso que comenzó un poco lento, pero en los últimos días tuvo una gran participación. Bueno, tenemos como recuento parte de este proceso que finalizó ayer a las 23:59, cerca de 1 millón de personas que respaldaron iniciativas. Sí, tenemos aproximadamente 980.000 personas que se hicieron parte de los patrocinios de este proceso, particularmente de las iniciativas populares de norma. Tenemos casi 3 millones de registros en la plataforma, la plataforma sigue funcionando, y en torno a los ingresos tenemos 78 iniciativas que ingresaron, 77 tienen más de 15.000 firmas, y también una iniciativa que ingresó que corresponde al pueblo tribal afrodescendiente, que fue parte también de una de las discusiones un par de semanas sobre la cantidad de patrocinios que necesitaban, y ese ingresó por 1.500 patrocinios. Así que tenemos un total de 78 iniciativas y con números sumamente importantes, que al menos para nosotros cuando comenzamos este proceso participativo, no sabíamos en realidad cuál iba a ser el número, cuánto iba a ser la participación, y en las últimas semanas, particularmente el último mes y los últimos días, vimos esas cifras incrementadas, así que eso también nos tiene muy contentos respecto a este mecanismo de participación, particularmente las iniciativas populares de norma. Antes de entrar al fondo, quería preguntar si es que ustedes hacen una evaluación positiva de también el impacto comunicacional que ha tenido en un proceso de cambio que ha tenido también dentro de la convención la estrategia comunicacional, si ustedes hacen una buena evaluación de lo que pasó en los últimos días, porque en algún momento precisamente estaba esa percepción de que la participación había sido lenta, de que habían pocas iniciativas presentadas, considerando las expectativas que habían. Yo creo que a medida que fue avanzando este proceso de las iniciativas populares, del proceso participativo, que todavía, como te mencioné anteriormente, está en camino, ha permitido de que exista una mayor socialización, una comunicación más asertiva también. Yo creo que el cambio de la mesa directiva también dio un impulso importante al tema de participación. María Elisa y Gaspar también están sumamente comprometidos con el proceso de participación y especialmente en cómo comunicar mejor a, a la población, a las comunidades, a las personas, a la sociedad civil que están vinculadas a este proceso y que esperamos también que se sigan vinculando. Eso creo que es un elemento importante a considerar. También el fortalecimiento y el robustecimiento del equipo de comunicaciones de la convención. Recordemos que nosotros cuando comenzó este proceso tampoco contábamos con la capacidad técnica humana para generar un despliegue de comunicaciones adecuado, como el que quizá ahora se ha visto mejorado también con algunas personas que están trabajando directamente con el proceso de participación y directamente en términos comunicacionales. Y eso evidentemente ha favorecido en términos de la convención. Pero también hay una parte que creo que es importante señalar, es la movilización que se dio en torno a las iniciativas populares de norma. Creemos que a través de este mecanismo se les permitió a la gente acercarse al proceso constituyente. Las organizaciones, las personas tuvieron la oportunidad de presentar sus iniciativas de norma, tuvieron la oportunidad de hacerse presente en este proceso, y creemos que eso es sumamente importante, tanto el despliegue que ellos mismos generaron a través de redes sociales o a través también de las firmatones que nos encontramos quizás en las plazas o en las calles en algunos momentos, al menos a nosotros que nos tocó en algunas semanas territoriales coincidir con alguno de esos espacios. Creemos que todo eso de alguna forma sirvió para una mejor difusión y también de que este proceso, y particularmente las iniciativas populares, pudiera llegar a más gente. Y creo que eso queda demostrado a través de estos números y de los resultados que tenemos. En cuanto a los temas, habían varios que estaban duplicados, digamos, por decirlo de alguna manera, que habían iniciativas más de una que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de los fondos previsionales, donde fue, de hecho, una de ellas la que tuvo mayor cantidad de firmas. También hubo otros temas respecto, por ejemplo, a la consideración de los animales no humanos dentro de la Constitución, que también habían varias propuestas ahí. ¿Cuáles son los temas que más hubo interés dentro de las iniciativas y cómo se va a trabajar también con aquellas que tienen
más de una y que a lo mejor tienen ciertos matices que son importantes? Yo diría que en términos generales, las iniciativas que lograron concitar mayor apoyo por parte de la población son las que están vinculadas a derechos fundamentales, y eso se va a discutir en la comisión número 4. Es decir, tal como señalas tú, en términos de seguridad social, en términos de pensiones, tenemos por lo menos unas 3 o 4 iniciativas que van más o menos en esa línea. En términos de derechos de los animales, también un número similar. Educación, también entraron bastante. Yo diría que la temática que más fue significativa en términos de movilizar a gente fue el tema de la educación, y también se relaciona con los procesos de movilización en Chile. Recordemos que las grandes movilizaciones o los grandes ciclos de movilización en los últimos 10 o 15 años lo propone también el movimiento de estudiantes, el movimiento por la educación. Sin más detalles que dar, el actual presidente electo viene de parte del movimiento de la educación. Entonces, creo que esos elementos son reflejo un poco de la participación, pero también son reflejos del devenir histórico de la movilización y de la participación en Chile. Y en ese sentido creemos que, claro, estas iniciativas que están vinculadas a los derechos fundamentales son las que tuvieron también mayor apoyo, y son también las que se van a discutir en dicha comisión. Ahora, el tratamiento que uno le va a dar a esa iniciativa, bueno, va a depender de cada convencional constituyente. Nosotros tenemos claro que dentro del reglamento, las iniciativas que lograran 15.000 firmas iban a entrar a ser debatidas y discutidas. Bueno, y ahora hay que entrar a ver el mérito del articulado. Acá no vale si una iniciativa tuvo 70.000 apoyos, 70.000 patrocinios, u otra tuvo 18.000 patrocinios. Evidentemente hay un apoyo diferente, pero que eso puede estar relacionado a muchos elementos, a muchas condiciones. Por ejemplo, nosotros no teníamos normado la regulación respecto al financiamiento o la posibilidad de promocionar iniciativas. Entonces, una iniciativa de 70.000 patrocinios perfectamente puede ser una iniciativa también que recibió un mayor apoyo económico, o una de 20.000 patrocinios que quizás no tuvo ningún tipo de inversión y solo está relacionada con movilizarse, con espacios quizás de difusión un poco fuera del mercado. Bueno, esos elementos que evidentemente en este mecanismo que es nuevo, que nosotros al menos lo pensamos para abrir un espacio de participación diferente, ampliar los márgenes democráticos, puede tener quizá algunos ajustes para el futuro, pero en sentido y también como concretando un poco respecto a la resolución que van a tener estas iniciativas, todas ingresan al debate, y ahora hay que ver la importancia o el mérito que tiene el articulado y cómo eso también puede conversar con otras iniciativas de convencionales constituyentes, y eventualmente si hay una iniciativa que tiene un respaldo importante convencional y que logra los 2/3, puede ser parte también de la nueva constitución. A propósito de lo que decía anteriormente, ¿qué lectura haces tú como coordinador de Comisión de Participación Popular? Lo que pasó, por ejemplo, con algunas iniciativas que estaban respaldadas, algunas y promovidas, principalmente por la CPC, por ejemplo, versus otra iniciativa que estaba de alguna manera solamente viralizada o visibilizada por ONGs más pequeñas o por personas naturales incluso. Hay una cifra importante a considerar, que de las 77 iniciativas, bueno, a excepción de la número 78, que es del pueblo tribal afrodescendiente, que viene de una organización evidentemente, pero de las 77, 60 fueron levantadas por organizaciones, y 17 pertenecen a personas naturales que las levantaron. Entonces, creo que esa cifra igual es importante considerar, que gran parte del apoyo de la iniciativa viene de parte de las organizaciones civiles o de la organización de personas que proponen una norma que es trabajada también de forma colectiva. Eso genera también una mayor capacidad de movilización. Evidentemente esos ajustes los tenemos que hacer para el futuro. Nosotros esperamos que el mecanismo de las iniciativas populares de norma sea un mecanismo que quede para el futuro, para el ejercicio democrático. O sea, nosotros podemos homologarlo esto a nivel parlamentario, a nivel del próximo Congreso, de tener iniciativas populares de ley. Y para eso, evidentemente, tenemos que aprender de este proceso respecto, sobre todo, cómo podemos restringir el mercado en la promoción de dicha iniciativa. Y eso también y lo sabemos que está regulado también en términos de las elecciones. Por ejemplo, podemos también homologarlo ahora al tema de las iniciativas populares de ley,
sabemos que una cantidad de recursos puede movilizar también mucha gente a través de propaganda, y si dejamos las iniciativas populares o el ejercicio político directamente relacionado al mercado o cómo se maneja el mercado como actualmente existe en Chile, bueno, podemos tener esas complicaciones. Yo creo que este ejercicio, un ejercicio importante, nosotros estamos muy contentos con el éxito del proceso, pero un mecanismo perfectible que evidentemente tenemos que ir haciéndole mejoras, tenemos que ir aprendiendo el proceso, pero en general creemos que tuvo un funcionamiento adecuado y que cumplió y que sobrepasó a nosotros como coordinación y también como comisión, sobrepasó absolutamente nuestra expectativa. ¿Qué pasa ahora con aquellas iniciativas que chocan quizás con algunas que ya se han aprobado en las comisiones? Por ejemplo, el caso del Congreso, que se aprobó un Congreso unicameral y plurinacional. Ahora se ingresó una iniciativa que tuvo la firma para un Congreso bicameral. ¿Qué pasa con eso? Porque se discuten en las mismas comisiones. ¿Podría pasar que algunas normas que sean contradictorias, por decirlo así, avancen ambas al pleno de de la convención? Sí, podría pasar, porque hay una votación primero que en general. O sea, pasamos una votación en general de las comisiones, falta una votación en particular de las comisiones, después falta votar en el Pleno. Entonces, son varios procesos que todavía les falta a este flujo de aprobación de las normas. Eso creo que es importante señalarlo a la gente, a la población, justamente que este proceso participativo que estamos generando, que se está dando a través de la convención y que son las iniciativas populares de norma y que tienen que dialogar evidentemente con las iniciativas que están levantadas por convencionales constituyentes, tienen que todavía votarse en particular, tienen que todavía hacerle indicaciones y queda mucho, o sea, nos quedan por lo menos unos 3 meses más de dar esa discusión. ¿Qué pasa cuando hay colisiones? Evidentemente eso ya tiene que ser dirimido por los convencionales constituyentes. Por eso el ejercicio de las iniciativas populares de norma permite de que una iniciativa ingrese, pero no existe obligatoriedad para aprobarla, porque finalmente quienes deciden son los convencionales constituyentes como agente dirimente en el fondo frente a estas colisiones o este choque entre normas que son contradictorias. Entonces, si hay una propuesta de Congreso unicameral y que fue votada en general por parte de la Comisión número 1 y ingresa otra de bicameralidad, bueno, se tiene que discutir y al igual que la otra se tiene que votar. Ahora, ya eso es parte de las decisiones de los convencionales constituyentes, si aprueban ambas o aprueban una de las dos, yo creo que eso tiene que ser parte también de la discusión y en particular de las indicaciones y no solamente quedarse con el eslogan. Ojo, yo creo que es importante también ver el contenido y el articulado. Hay muchas iniciativas que tienen nombres de fantasía, pero que no necesariamente el articulado está directamente relacionado a lo que están proponiendo, lo que propusieron en su momento los autores. Se hizo, por ejemplo, con esta iniciativa que se titula Cárcel para Piñera, que si uno lo lee, tiene un contenido mucho más amplio, no solo abocado al presidente actual. Pasa con eso, no sé si pasa también con otras iniciativas que han podido revisar o ver. Sí, absolutamente. Pasa con esa iniciativa, pasa con las iniciativas de pensiones, por ejemplo. Con Mi Plata No, una iniciativa que, bueno, la iniciativa que logró mayor cantidad de firmas que nosotros, si tú revisas el contenido, el articulado, prácticamente lo que propone es una continuidad del actual modelo del sistema previsional, de AFP. Entonces también hay una diferencia, porque el sistema actual de AFP solamente a través del Congreso ha permitido de que existan, por ejemplo, lo que son los retiros de los fondos previsionales. Y también otra iniciativa es que en el fondo el título te puede decir algo, pero el contenido del articulado te dice otra cosa. Entonces, en su momento, igual nosotros hicimos ese llamado a la población de que pudiera informarse de forma adecuada, que pudiera leer también los articulados, que finalmente es lo que va a quedar dentro de la convención, eventualmente si es que se aprueba. Y los títulos eran títulos de fantasía. Por eso nosotros se aprobaron varias iniciativas, se admitieron varias iniciativas en esa línea, pero lo que finalmente importaba era el articulado. Y bueno, y todos esos articulados tienen cabida dentro de este proceso constituyente, así que eso nos generó mayor problema, al menos para el proceso de revisión y también para el proceso de patrocinio. ¿Podría generar algún problema? Lo vimos en algún momento con el nombre, por ejemplo, de esta iniciativa que mencionaba de Cárcel para Piñera. ¿Podría generar alguna discusión o cómo ves tú el ánimo respecto de esa iniciativa, considerando el nombre, independiente del articulado que tiene, que es bien polémico? Sí, yo creo que el nombre es lo más polémico que tiene, porque el articulado es un articulado bastante sencillo que básicamente propone garantías de no repetición. El nombre es lo más polémico, pero es polémico, no va en contra del reglamento, no genera un insulto a nadie, no va en contra de lo que nosotros también establecimos como protocolo de admisibilidad,
Entonces, claro, evidentemente un nombre polémico, y cuando salió en la prensa y cuando se empezó a difundir eso, le dio mucho más fuerza a la iniciativa y permitió de que en pocos días lograra las cantidades de firmas necesarias. Entonces, puede ser polémico, pero en el fondo, como te decía, lo que importa es el articulado, más allá del nombre. Entonces, yo creo que nosotros estamos abocados principalmente a nuestra tarea de redactar una nueva constitución, de preocuparnos de las normas, de preocuparnos también de, de la coherencia que tenga el texto final, y ese es el objetivo que tenemos un cronograma sumamente ajustado, y aquellos títulos que son polémicos, que llaman la atención, yo creo que también pasan a un segundo o tercer plano, no es parte también de nuestra tarea fundamental, que es escribir una nueva constitución. Sebastián, hay dos preguntas que te quiero hacer para finalizar, que las voy a hacer juntas. Una tiene que ver con cómo ves tú el mayor, o cuál crees que va a ser el mayor desafío del próximo gobierno que asume en marzo, considerando que tienen ciertas propuestas en algunos temas que la Convención también va a discutir y que ya está empezando a discutir. Y lo segundo es cuál es la proyección de la comisión en la que tú estás coordinando respecto de, ya mencionaba alguna, de establecer cierta participación popular que hoy día no existe de forma permanente en el tiempo a nivel político en distintos niveles políticos. Mira, yo creo que uno de los desafíos más importantes que tiene este gobierno es poder superar la actual crisis económica que nos deja el gobierno saliente Sebastián Piñera. Se vienen tiempos sumamente complejos en ese sentido, creo que eso es uno de los elementos más importantes. Lo otro también que tiene que ver directamente con el proceso constituyente, es cómo se plasma las transformaciones que estamos generando a través de esta nueva Carta Constitucional en políticas públicas que permitan ir avanzando en la línea de las transformaciones sociales. Nosotros sabemos que también hay que generar una especie de gobernabilidad necesaria, o al menos tener un sustento político tanto en el Congreso, tanto en el gobierno, que permitan que estos cambios que estamos trabajando en el proceso constituyente tengan una materialización, porque no necesitamos una constitución declarativa, necesitamos una constitución que se pueda aplicar y que las transformaciones sociales que fueron demandadas por los pueblos de Chile el año 2019 se puedan transformar en políticas públicas y en mejoras concretas a la gente. Creo que ese es el desafío principal que tiene este gobierno, o sea, gobernar con una crisis económica que evidentemente ya va en alza, y lo otro es materializar al menos los cambios que estamos proponiendo desde el proceso constituyente. Y ahora, respecto a la participación popular, nosotros no solamente teníamos las iniciativas populares de norma como mecanismo de participación, están los cabildos, están los encuentros autoconvocados, estamos conversando en torno a otros procesos que permitan no solamente que la participación de la población pueda llegar a la comisión de participación, sino que la participación a través de estos encuentros, de estos cabildos autoconvocados, a través de otros tipos de mecanismos de participación, como estamos trabajando ahora, por ejemplo, las jornadas nacionales de deliberación, que estamos proponiéndola para los próximos meses, permitan llegar a las comisiones y sean un insumo también para los convencionales constituyentes. Uno de los desafíos que nosotros tenemos en esta convención constitucional, y particularmente en el proceso de participación, es la incidencia dentro del debate, dentro del proceso. Y eso se ha visto reflejado quizás por excelencia a través de las iniciativas populares de norma, porque un mecanismo de democracia directa que ingresa de forma, claro, directa y de manera mucho más rápida, saltándose el intermediario, que en este caso es el convencional constituyente, porque tú te saltas ese mecanismo de representatividad, pero también existen otros mecanismos que también nosotros estamos apuntando hacia esa incidencia, hacia lo que fueron, por ejemplo, las audiencias públicas, que permitieron también tener un panorama general para la elaboración del primer momento de normas, y ahora tenemos un segundo momento que es sumamente importante, porque la participación va a ser con texto constitucional. Entonces, los cabildos y las asambleas que se vayan generando durante estos meses van a estar con normas en general aprobadas, y eventualmente quizás general también en el pleno, y algunas un poco más particulares. Entonces ya no va a haber el levantamiento de demandas sociales, sino que va a haber una participación en torno a un texto que ya se está elaborando. Y eso creo que también es muy meritorio dentro de la comisión de participación y dentro del reglamento que nosotros elaboramos en la comisión transitoria y que estamos implementando durante este proceso también. ¿Y lo que se logre en los cabildos va a ser incorporado en el debate o es más bien para tomar la temperatura de cómo van las cosas, considerando lo que viene después, que es el plebiscito de salida? Sí, tenemos ese desafío, lo estamos acordando, lo estamos vinculando también con las coordinaciones, estamos generando ese trabajo para que los resultados de los cabildos, ya tuvimos una primera tanda de cabildos hasta el 23 de enero, que van a estar a disposición en los próximos días para todas las comisiones, y donde se están trabajando a partir de relatorías. Desde la Secretaría de Participación van a haber relatores donde vayan a comunicar dicha información a las comisiones temáticas para que sean insumos
tomar en cuenta para que de una u otra manera puedan incidir en los convencionales constituyentes respecto a la indicación y respecto al trabajo en particular que se están haciendo en las diferentes normas. Entonces, estamos también ideando ese mecanismo de que los cabildos, los encuentros autoconvocados, no queden solamente almacenados en la Secretaría de Participación, sino que lleguen directamente a los convencionales constituyentes de sus comisiones. Sebastián, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurre y por supuesto más adelante poder retomar el contacto para ver todo lo que está pasando en la convención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por el espacio, por la entrevista.